Transmitimos en vivo y en directo desde el Salón América de la Organización de Estados Americanos. Ven un salón repleto de personalidades venezolanas, exiliados, abogados, expertos en derecho internacional que se han dado cita en este lugar para presenciar lo que será la instalación del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes están viendo allí justamente lo que será la mesa central, donde cada uno de los magistrados que ha confirmado su cita acá en la Organización de Estados Americanos tomará lugar y podrá dar algunas palabras. En el día de hoy el programa que se tiene previsto es la entrega de una ofrenda floral y posteriormente los magistrados estarán entonces haciendo acto de presencia. Allí los observan en sus pantallas, ellos se encuentran en un lateral del salón porque en cualquier momento serán llamados para comenzar así este acto que comenzará con el himno nacional que será interpretado por Aurelio Domínguez, quien pertenece a la Ópera Nacional de Estados Unidos, un destacado venezolano. Posteriormente van a darse palabras de apertura del presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Jorge Hernán Rubio. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido nombrado por la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Martín, también dará unas palabras. Y hay dos sorpresas que no estaban en el programa del día de hoy. Por un lado, una carta que ha enviado la Asamblea Nacional, que justamente es el organismo que ha nombrado a estos magistrados de la República, y en esta carta manifiestan su profundo reconocimiento ante la incansable lucha y los extraordinarios méritos profesionales y libertarios intachables de la actuación que han tenido cada uno de estos miembros del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Hablan de rescatar la República. Allí ven lo que es esta comunicación que será parte de este acto, en donde la Asamblea Nacional da pleno respaldo a que el Tribunal Supremo de Justicia sea instalado en el extranjero. Con algunas de las personas que conversamos ayer, aseguraban que la directiva de la Asamblea Nacional no pudo estar presente porque Venezuela se encuentra justamente en un momento muy delicado, y es justamente que estamos apenas a 48 horas de las elecciones regionales, y como ustedes recordarán, hay una serie de trampas, de obstáculos que ha colocado el gobierno nacional a la celebración de esas elecciones para que justamente la oposición venezolana pierda votos. Allí ven, ya comienzan entonces a sentarse cada uno de los asistentes, los invitados especiales. El periodista Freddy Machado será el orador de orden, otro periodista destacado que ha hecho una importante carrera acá en Estados Unidos. Y sobre la importancia de este evento hay varios puntos que destacar. Primero que nada, la Asamblea Nacional, que fue electa por 13 millones de venezolanos, fue justamente el organismo, tal y como lo establece la Constitución, encargado de nombrar a los magistrados de la República. En 2015, en diciembre, la oposición venezolana gana 112 escaños a el oficialismo, y tenía en sus manos precisamente el nombramiento de 13 magistrados principales y algunos suplentes. Pues bien, el oficialismo, en apenas 15 días que les quedaba antes de que en enero, tal y como también lo establecen las leyes venezolanas, se instalara la nueva Asamblea Nacional, ellos de manera express eligieron a esos magistrados que hoy ocupan el Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de ellos han sido sancionados hace apenas pocos meses por el gobierno de Estados Unidos, porque precisamente han estado usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. Es por ello que la Asamblea Nacional, cumpliendo sus atribuciones, ha justamente nombrado a este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que hasta ahora tiene el reconocimiento del Parlamento Europeo y de la Organización de Estados Americanos, que en el día de hoy brinda este espacio para que puedan instalarse en una sesión solemne, tal y como lo merecían después de haber sido juramentados por la Asamblea Nacional. También nos dicen
que a pesar de que no está en el programa, el secretario general de la Organización de Estados Americanos será el primero en dirigirse a Venezuela y el mundo entero en el acto de instalación. No es una información confirmada, ya que justamente no figura su nombre en el programa, pero nos informan algunos de los organizadores que será así, que el propio secretario general de los Estados Americanos, de la OEA, va a emitir sus palabras, su opinión de la importancia que tiene un Tribunal Supremo de Justicia ejerciendo funciones desde el exilio. Ellos pueden emitir decisiones, algunos aseguran que incluso podrán tomar sentencias, y también otros juristas han señalado que ellos pueden dar opiniones consultivas para orientar la acción de los gobiernos que justamente están luchando porque se restablezca la democracia en el país, y justamente esto tendría entonces un apoyo moral muy importante para que esos gobiernos del mundo puedan sustentar sus decisiones y, por ejemplo, negar algún tipo de financiamiento, dejar de negociar con el gobierno venezolano, o también que avancen los casos donde justamente se habla de crímenes de lesa humanidad o de violación a los derechos humanos. Un día histórico para Venezuela, para el mundo entero, esta instalación del Tribunal Supremo de Justicia, además un acto sin precedentes hasta ahora en Venezuela y prácticamente en el mundo. Muchos confían entonces que el apoyo internacional que va a tener cada uno de estos 13 magistrados principales y sus suplentes será determinante para los grandes temas que preocupan a la comunidad internacional, y que justamente serían opiniones calificadas que darían pie a que se apliquen nuevas sanciones no a los venezolanos, sino a las autoridades relacionadas al régimen de Nicolás Maduro. Allí están viendo entonces cómo está a punto de iniciar el acto. Acaban de decir que van a comenzar la transmisión en vivo y en directo para las naciones del mundo. Aquí se encuentran también algunos de los alcaldes que han sido perseguidos y que han tenido que abandonar el país. Ahí también algunos de los que fueron presos políticos del régimen de Nicolás Maduro se encuentran presentes en este lugar, también exiliados que por una u otra razón han tenido que estar acá. Importantes representantes de, por ejemplo, la organización IDEA, la Iniciativa Democrática para España y las Américas, que justamente ha traído y ha reunido a más de 10 expresidentes latinoamericanos para que se pronuncien y puedan entonces ejercer presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Allí ven entonces algunos de los alcaldes que se encuentran presentes en primera fila haciendo acto de presencia. También vemos al general Antonio Rivero, quien también es un perseguido político y que tuvo que abandonar el país por la grave situación que se presenta. Siguen llegando entonces las personalidades a este importante acto de instalación del Tribunal Supremo de Justicia en la sede de la Organización de Estados Americanos. Justamente se destacaba la importancia de que sea la OEA la que acoja en su seno a cada uno de estos representantes venezolanos para dar así mayor fuerza, mayor institucionalidad a todo lo que será este proceso a partir de ahora, en donde los magistrados van a tener que emitir algunas de las decisiones más importantes y avalar entonces sanciones como las que se ha dado por parte de Estados Unidos y también las que podrían venir próximamente desde el Parlamento Europeo. Hay algunos críticos a esta iniciativa. Se aseguraba que el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia debía realizarse mucho antes, justamente cuando la Asamblea Nacional tomó posesión. Fue una decisión que no tomaron, estaban concentrados en el referéndum revocatorio, habían muchas otras cosas pendientes y fue ahora entonces cuando nombraron al Tribunal Supremo de Justicia. Allí los ven ya a punto de comenzar el acto.
los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que en este momento llevarán entonces a cabo este acto, esta instalación solemne en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Como les comentaba, el programa inicia entonces con el orador de orden, el periodista Freddy Machado. Posteriormente es posible que sea el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el que ofrezca unas palabras a estos venezolanos. Vendría el himno nacional, interpretado por uno de los venezolanos integrantes de la Ópera Nacional de Estados Unidos. Las palabras de apertura estarán a cargo del presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Jorge Hernán Rubio. Posteriormente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Miguel Ángel Martín, ofrecerá las palabras en nombre de todos los magistrados que comenzarán entonces a ejercer sus funciones, y habrá un acto musical a cargo de la extraordinaria artista venezolana Gabriela Montero, que estará entonces interpretando algunas canciones venezolanas en este piano que ustedes observan, que ha sido colocado dentro del Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos. También recordemos entonces que será leída una carta. Allí está llegando en este momento el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha entonces apoyado esta iniciativa acá en Washington. Allí lo ven, está rodeado por los periodistas, justo al lado del alcalde del municipio Chacao, David Smolansky, a quien saludan algunos de los juristas que se encuentran presentes. Allí lo ven, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, apoyando al pueblo venezolano, cediendo su sede para que justamente estos magistrados comiencen con buen pie frente a la comunidad internacional, para que no quede duda de las próximas decisiones que tomen sean determinantes, quizás no vinculantes dentro del territorio nacional, pero sí en el extranjero. Allí lo ven, algunas personas se acercan para compartir con él, para llevarse un recuerdo. Vemos también allí al alcalde del municipio Chacao de la Gran Caracas, Ramón Muchacho, otro perseguido político del régimen de Nicolás Maduro, quien tiene justamente una orden de aprehensión, incluso una sentencia de 15 meses de prisión, y por eso decidió abandonar el país. Ven entonces este encuentro entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos y los venezolanos presentes en esta instalación del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros vamos a estarles llevando en vivo y en directo lo que será este acto protocolar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos no ofrecerá declaraciones a la prensa, por lo menos es lo que tenemos entendido, pero sí se dirigirá en el podium a los presentes y será entonces uno de los protagonistas de este acto que se celebra en la Organización de Estados Americanos. Bien, va a comenzar entonces el acto de instalación del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos entonces a colocarnos en la parte posterior para poder llevarles minuto a minuto todo lo que ocurra en este importante acto. Del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Se abre así un nuevo sendero en el trayecto que recorre el pueblo venezolano para reconstruir su democracia a partir de un Estado de Derecho respetado y respetable. Damos la bienvenida, por supuesto, a todos los asistentes, en especial al secretario general de la Organización de Estados Americanos,
más. Ok, voy. Yo le había bajado porque... Ahí. La Federación Interamericana de Abogados. Ahí, prueba ahora. El señor Antonio Camuñas, asesor del Rey de España. Diego Álvarez, Asdrúbal Aguilar, Nelson Meserani, entre otras muchas personalidades. Para que el magistrado es miembro del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, juramentados el día 21 de julio por la Asamblea Nacional, órgano facultado por la Constitución para designar los miembros de, entre otros poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, subir al escenario en el siguiente orden. Magistrado Miguel Ángel Martín Tortabú, presidente. Presidente de la Sala Electoral. Vicepresidente de la Sala Electoral. Magistrado Ángel Casado, vicepresidente de la Sala Político-Administrativa. Magistrado Administrador, vicepresidente de la Sala Legal. Magistrado Rubén Cadillo, vicepresidente de la Sala Constitucional. Magistrado Silvio Blanco. Magistrado Gabriel Galletas. Magistrado José Fernando López. Magistrado Tomás Alzuri. Magistrada Silvia González. Magistrada Beatriz Ruiz. Magistrado Álvaro Marín. Magistrado Gustavo Sosa Izaguirre. Magistrado Manuel Espinosa León. Y el magistrado Sabino Zamora. Como sabemos, el pleno del tribunal no pudo asistir por las razones ya conocidas, son ellos el magistrado Gonzalo Oliveros, magistrado Gonzalo Álvarez, magistrada Evelina de Arroyo, magistrado Rafael Ortega, magistrado José Luis Rodríguez, magistrada Elena Rodríguez, magistrado Milton Madera, magistrado Ángel Serpa, magistrado Ramón Pérez Linares, magistrado Luis María Pérez y el magistrado Ildefonso Pino. Todos ellos no pudieron asistir. Señores, ante ustedes el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz del destacado tenor Aurelio Domínguez. La
Aurelio Domínguez, destacado miembro del Coro de la Ópera Nacional de Estados Unidos. Gracias, maestro Domínguez, por estar con nosotros en este día memorable para la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela. Honor a quien honor merece. Venezuela, un país con profundo sentido religioso. Todas esas creencias representan los sueños de trascendencia de los venezolanos. Hoy invocamos la presencia divina para que nos acompañe en el camino de la redención democrática. A cargo de esta invocación, Beatriz Rangel, destacada internacionalista y quien ha jugado un papel importante en esta lucha que llevamos todos los venezolanos por la recuperación de la democracia. Gracias, Pedro. Del libro de los Proverbios 2.6. Bienaventurados aquellos que encuentran la sabiduría y aquellos que unen a la sabiduría la comprensión. Porque los frutos de estas virtudes valen más que la plata y traen mejor fortuna que el oro. Son más valiosas estas virtudes que las prendas preciosas. Y ningún deseo humano puede concebir su capacidad para crear bienestar. Son las virtudes de la trascendencia y de la vida larga, que ellas exhiben en su mano derecha. En la mano izquierda llevan riquezas y honores. La sabiduría transita por las vías de la civilidad y por las avenidas de la paz. Pidamos al universo que estas virtudes envuelvan a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela para dicha de su pueblo. Damos lectura a dos misivas recibidas, una de la Asamblea Nacional. Honorables magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ante todo, reciban un cordial saludo extendido por el glorioso y noble pueblo que los respalda y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que tuvo el honor de haberlos designado como legítimos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país. En primer término, hemos de manifestar nuestro más profundo reconocimiento ante su incansable lucha, los extraordinarios méritos profesionales y libertarios y su intachable actuación ante los obstáculos que con gallardía han logrado superar bajo la mirada fija del objetivo común de proveer justicia a una nación que se alza ante su infame opresor. Rescatar la República y restablecer el orden constitucional en Venezuela resulta imperioso ante la agónica crisis por la que atraviesa el país, por lo que lograr articular los poderes legítimos que representamos en defensa de la democracia y la Constitución y en reivindicación de los derechos del pueblo y las libertades ciudadanas es indispensable para alcanzar el propósito de brindar soluciones a los problemas de los venezolanos. Es por ello que remitimos esta misiva reiterándoles nuestro fiel compromiso por consolidar un conjunto de restitución del hilo constitucional en el marco de los ideales republicanos precursores de nuestra independencia. Asimismo, sirvo a la presente para desearles el mayor de los éxitos en la instalación de ese máximo tribunal. Nos despedimos ratificando nuestra mayor estima y consideración, quedando a su total disposición por la Junta Directiva Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela. Se recibe carta también de la Fiscalía General de la República, ciudadano presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Su despacho, Bogotá, 13 de octubre de 2017. Reciban de mi parte, de parte del Ministerio Público que represento y de parte del pueblo de Venezuela en general, un cordial saludo lleno de esperanza y solidaridad. Nuestro beneplácito por la instalación del máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestro mayor deseo que ese cuerpo judicial tenga un desempeño decisivo para recuperar la institucionalidad, la vigencia de la Constitución, el imperio de la ley, la democracia, la libertad y la justicia. El país espera mucho de nosotros, por lo que es importante articular en función de lograr los objetivos, deseándole el mayor de los éxitos en esta gestión histórica. Atentamente, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. La OEA es la organización
organización regional de mayor antigüedad en el mundo. Su creación es producto de dos tendencias que nacen y acompañan el proceso del desarrollo americano. La primera es la integración económica nacida en los deseos de las jóvenes naciones del continente de sobreponerse al separatismo y la fragmentación producidos por las guerras de independencia, y cuyo impacto era el debilitamiento del potencial de desarrollo. La segunda tendencia histórica es la de proteger el desarrollo democrático de las naciones americanas, sustrayéndolas de rivalidades extracontinentales que podrían afectar la consolidación de sus democracias. La OEA nace bajo estos signos. Con el correr de los años, la organización se va enfocando en la defensa de los derechos humanos, la preservación de la democracia y la resolución de conflictos entre los miembros de este cuerpo. También se destaca por crear el primer organismo regional para el combate del tráfico de estupefacientes y la corrupción. Hoy es la institución que custodia la observancia de la Carta Democrática Interamericana. ¿Y quién mejor para indicarnos cuál es el rol de la OEA en estos inicios del siglo XXI que el secretario general de la organización, don Luis Almagro, que por muchos años ha sido incansable luchador por la democracia? Hoy se ha convertido en el más efectivo defensor de la Carta Democrática Interamericana, exigiendo su cumplimiento y su respeto. Con ustedes, Luis Almagro. Bienvenidas y bienvenidos al Salón de las Américas. Ustedes, mejor que nadie, conocen la grave crisis política, institucional, social, económica que vive Venezuela. Ustedes, más que nadie, conocen el sufrimiento y las angustias del pueblo venezolano, hoy privado en muchos casos de alimentos, de medicamentos, privados de ejercer los derechos básicos, privados de las libertades fundamentales. Como Organización de Estados Americanos hemos apelado a la Carta Democrática Interamericana para denunciar lo que ocurre en Venezuela, como el proceso de crisis política ha llevado a una ruptura del orden democrático, una alteración del orden constitucional del país. Hemos expresado en los informes y en nuestras denuncias las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los venezolanos, la privación de las libertades fundamentales, la situación política e institucional definitivamente deteriorada y desolada. La comunidad internacional obviamente tiene que dar respuesta a esto. Por eso, desde la Organización de Estados Americanos, estamos siguiendo, más allá de la denuncia que hemos realizado en su momento, más allá de las declaraciones que hemos formulado, que aún hoy se continúan formulando, 3 líneas de acción específicas
para tratar el tema de la crisis política en Venezuela. En primer lugar, y en ese marco estamos hoy aquí en la Organización de Estados Americanos, el más pleno apoyo a los venezolanos, venezolanas que han sufrido los ataques en función de la ruptura institucional del país. El más pleno respaldo a la institucionalidad democrática del país. Y en ese sentido, hoy recibimos a los magistrados juramentados, al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La segunda línea de acción tiene que ver específicamente con fortalecer los esquemas de sanciones, hacer hincapié, hacer los esfuerzos internacionales que sean necesarios para que sanciones cada vez más duras sobre autoridades del régimen y sobre el propio régimen sean efectivas, sean implementadas. Las que han surgido de Estados Unidos y de Canadá, a las que deben sumarse países latinoamericanos, como algunos ya lo han hecho, y los países de la Unión Europea. Las sanciones es el mecanismo indispensable para poner al régimen de rodillas, para lograr que definitivamente logremos un camino por la democracia hacia la democracia, por la paz hacia la paz de Venezuela. Y tendremos, obviamente, que seguir formulando aquellos compromisos esenciales que debe tener Venezuela con el sistema interamericano, con el restablecimiento de la democracia en el país, con la restauración y la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Y es esencial recibir hoy a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque tenemos que volver a reconstruir en Venezuela democracia, Estado de Derecho y justicia. Y ellos encarnan específicamente eso, y debe ser su compromiso reiterar, reafirmar esos principios democráticos que hacen a la esencia del funcionamiento de los sistemas políticos de las Américas. La democracia es esencialmente separación de poderes. La democracia solamente puede construirse, edificarse, fortalecerse sobre un poder judicial independiente, autónomo. Y ese compromiso magistrados es esencial para el futuro de su trabajo. Tendrán que lidiar con la crisis institucional que vive el país, tendrán que lidiar con una fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que no solamente no debe ser reconocida, sino que la misma debe ser absolutamente anulada, la misma debe ser imprescindible el restablecimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, los principios y valores fundamentales que hacen a la convivencia de todas y todos en una sociedad. Eso forma parte del entramado de principios esenciales que definitivamente nos da a todos las garantías, nos fortalece en nuestra participación ciudadana y nos da la tranquilidad y la seguridad para actuar en la vida pública o en cualquier otro esquema de acción privada. El restablecimiento del Estado de Derecho va a tener que ser también tarea esencial de los venezolanos de hoy. Pero fundamentalmente, los magistrados tendrán la imperiosa y fundamental tarea de dar sentido a la justicia nuevamente en el país. Una justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, una justicia inexistente para los venezolanos y los venezolanos, que ha sido
definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen, en el cual este TCJ, que parece funcionar en Venezuela, que es hijo de esa Asamblea Nacional Constituyente hoy, definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, deslegitimado por sus abusos y arbitrariedades contra el Estado de Derecho y contra los derechos de todos los venezolanos. Definitivamente, la instalación de los magistrados, el comienzo de sus trabajos, abre un camino a la institucionalidad venezolana, abre un camino para que esa institucionalidad comience a reconstruirse nuevamente sobre un principio esencial, sin el cual no puede funcionar ninguna sociedad, la justicia. Porque sin justicia, nuestras sociedades, nuestras culturas están condenadas al más absoluto fracaso. Tenemos que seguir trabajando. Ese trabajo de la Organización de Estados Americanos tiene los componentes propios del trabajo de la comunidad internacional. Tenemos que desde la comunidad internacional, obviamente, generar las instancias de cooperación para que la institucionalidad democrática de Venezuela se fortalezca cada vez más. El trabajo de los magistrados será completamente autónomo e independiente. Serán ellos los que pongan el norte a su gestión y los que asuman los compromisos que tienen que asumir en función del derecho interno de Venezuela y del derecho internacional. Los venezolanos y venezolanas necesitan dejar atrás el dolor, pero necesitan fundamentalmente mucha fuerza para enfrentar a una dictadura. La peor receta es la cobardía. Por eso hoy, esencialmente, celebramos el coraje institucional y el coraje personal de estos magistrados para asumir Gracias a Luis Almagro por sus palabras llenas de consejos para mejorar la convivencia y la vigencia democrática de nuestra América. Entiendo que por lo inédito, lo trascendente, lo emotivo de este acto, están haciendo ovaciones de pie. Sin embargo, mis colegas de los medios de comunicación están teniendo problemas para llevar este mensaje al mundo con las cámaras que están en la parte posterior. Por favor. Pasamos ahora a presentar una de las instituciones clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho en las Américas. Se trata de la Federación Interamericana de Abogados, fundada en 1940. La FIA es un foro permanente para decenas de miles de profesionales de derecho en nuestro continente, quienes se agrupan en un movimiento que persigue fortalecer el Estado de Derecho y defender las instituciones democráticas. En el 2013, la FIA acordó cooperar con la American Bar Association para atacar problemas graves de la región, como es el tráfico de seres humanos y otras expresiones del crimen transnacional. La cooperación también cubre aspectos de formación de abogados para la defensa de los derechos humanos, la lucha por alcanzar presupuestos justos para el Poder Judicial y el entrenamiento constante de abogados en la región para que puedan combatir el crimen organizado transnacional. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Jorge Hernán Rubio, presidente de la Federación Interamericana de Abogados, quien es portador de un mensaje de respaldo de los integrantes de esta organización interamericana. Muy buenos días. Luego de escuchar
palabras quedan por decir. Se recogen en esas notas, en esas palabras, yo creo que el sentimiento que tenemos todos los americanos, todos los ciudadanos del mundo, por la libertad. No obstante, como ya había hecho mi trabajo, voy a expresar unas cortas palabras que damos en nombre de la Federación Interamericana de Abogados. Doctor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, doctora Enrique Rangel, gracias por la invitación. Señores legítimos magistrados, principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, invitados especiales, señores todos. Ya el presentador nos dijo que es la Federación Interamericana de Abogados, fundada efectivamente en 1940 en La Habana, Cuba, en la Cuba libre. Y su fundación, se hace su fundación en base a principios básicos, que es precisamente el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la libertad, respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos y respeto a la administración de justicia. Es por eso que la administración de justicia de Venezuela es el eje temático de este año, que con el paso del tiempo la situación en Venezuela y la administración de justicia se ha ido agravando, generando preocupantes consecuencias en todas las esferas de la vida del país, inclusive llegando hasta el extremo de una crisis humanitaria y el exilio de hoy los legítimos magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Del país, inclusive llegando hasta el extremo de una crisis humanitaria y el exilio de hoy los legítimos magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación inédita viola los principios del Estado de Derecho y el llamado sistema de pesos y contrapesos al que se refería el barón Montesquieu. Luego entonces, ¿cómo no estar aquí presentes en este acto de instalación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? ¿Cómo podíamos callar ante el sufrimiento del pueblo venezolano cuando se atenta contra un sistema de justicia y se obliga a sus legítimos magistrados electos luego de cumplir con todos los trámites que la Constitución venezolana establece a estar exilados e instalarse extrafronteras? ¿Cómo no estar aquí presente cuando vemos a través de los medios de comunicación las constantes violaciones a los derechos humanos en la República de Venezuela? Cuando civiles son juzgados por tribunales militares por el simple hecho de pedir libertad y democracia. Cuando a mansalva vemos que los llamados a guardar el orden y cuidar la vida de los venezolanos asesinan a jóvenes y mujeres por estar manifestándose en pro de la libertad. Cuando los líderes políticos se les condenan a través de procesos sumarísimos, se les encarcela, se les tortura y hasta se les pone en riesgo su vida en los calabozos. No podemos callar ante esa situación. La Federación Interamericana de Abogados tiene principios y valores y los defenderá y acompañará a todos los países que necesiten de nuestro apoyo. Todos nuestros países hemos sufrido por crisis institucionales como la que sufre Venezuela hoy y buscamos el apoyo internacional. ¿Por qué negárselo a Venezuela? Muy por lo contrario, aquí estamos para apoyarlos. Esta lucha, que como dijo el que le gusta tanto citar
al régimen venezolano, al general Simón Bolívar. Una lucha sin sacrificios no vale. El sacrificio que ustedes están haciendo, señores magistrados, señores abogados venezolanos y el pueblo venezolano, dará frutos en la medida en que mantengan su coraje, su valentía y hacer, como dice la Federación Interamericana de Abogados, sin temor, sin miedo, aquí estamos para apoyarlos. Cierro estas pequeñas palabras con otra frase del Libertador, cuando dijo: más cuesta mantener el equilibrio de la libertad. Gracias a Jorge Hernán Rubio por este respaldo a la causa del Estado de Derecho en América Latina y en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela está integrado por magistrados que se han destacado en los campos de la educación superior, la práctica del derecho y la carrera judicial. Se trata de un grupo de hombres y mujeres de gran preparación y superior compromiso con la libertad y con la democracia, nacidos todos ellos bajo el régimen de libertades democráticas que le permitió a Venezuela crear la clase media más amplia y creciente del continente. También formó Venezuela un cuerpo de profesionales competitivos y creadores de valor que hoy en día, al ser denegadas oportunidades para su realización, han fortalecido las capas técnicas de muchas naciones del continente. Aquellos que permanecen en Venezuela viven en el continuo batallar contra las tiranías y las políticas públicas que fomentan la escasez de toda clase de productos y la ocupación foránea del país. Gracias a ellos y a los jóvenes, la democracia venezolana no se rinde y continúa su batallar contra uno de los regímenes totalitarios más crueles y sanguinarios de la historia venezolana. A esta estirpe de patriotas pertenecen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Su presidente, Miguel Ángel Martín, fue elegido por sus colegas para dirigir los destinos del cuerpo en estos momentos menguados de la historia de Venezuela. Saben todos ellos que de su sacrificio dependerá que renazca o se destruya por completo el Estado de Derecho en Venezuela. Miguel Ángel Martín comenzó su carrera judicial en el año de 1985, desempeñándose como auxiliar, asistente, secretario y juez accidental de diversos tribunales. Fue juez de primera instancia en Caracas y luego juez superior en el estado Carabobo. Es doctor en Ciencias Políticas, mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Derecho Procesal Civil. En el ámbito académico se ha destacado como decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez de Valencia, Venezuela. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal de las Universidades Central, Católica, Andrés Bello y de Carabobo. Es presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Que dejo en compañía de Miguel Ángel Martín. Hay una palabra que puede resumir lo que estamos por hacer y los que han permitido que esto ocurra. Estamos en la Casa de las Américas con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Están presentes la representación de la Asamblea Nacional a través de los diputados, que ya sus nombres han sido mencionados por el protocolo. La ciudadana fiscal general de la República ha enviado una comunicación deseándonos el mayor de los éxitos en esta actividad que vamos a emprender. Están presentes una representación del Parlamento Europeo. Está presente una representación de alcaldes legítimos
de nuestro pueblo elegido por la voluntad popular. Está presente una representación de la institución militar Venezuela, digna. Está presente una representación del gremio jurídico, de la conciencia jurídica en este recinto. Está presente el respaldo de nuestro pueblo venezolano que aspira y anhela la libertad y la independencia. Y nosotros solos vamos a representar una luz en ese camino que transita nuestro hermoso y querido pueblo. La palabra que resume lo que estamos por hacer es gracias. Gracias por ustedes que han hecho posible esta realidad. Gracias por los que no he mencionado. Gracias por los héroes desconocidos que están en nuestro país, por los jóvenes que han hecho una lucha a través de la resistencia. Gracias a los actores políticos que luchan día a día por salir de esta crisis que vive nuestro país. Hoy me acompaña un grupo de magistrados. Algunos acaban de llegar de las embajadas, que estaban atrapados en unas embajadas en Venezuela. Hoy, el último que estaba en una embajada ya está en la ciudad de Colombia, llegó hace unas horas, que es el magistrado Ildefonso. Ha sido difícil para nosotros, para todo el pueblo de Venezuela, pero hemos logrado integrar un tribunal gracias al apoyo de todos los que están aquí presentes y sobre todo gracias al pueblo de Venezuela que ha sembrado esperanza en nosotros. Voy a comenzar mi discurso, que es breve y preciso, con unas palabras del maestro Andrés Bello, ilustre venezolano. Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Andrés Bello. Hoy es un día de esperanza para nuestra querida Venezuela. Nosotros, magistrados legítimos elegidos en fecha 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional, una vez cumplidos los requerimientos previstos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por las leyes, nosotros guiados por los ideales de libertad para alcanzar la justicia, los valores y los principios republicanos democráticos, cumpliendo nuestro deber de defender la vigencia de la Constitución y la demás de las leyes, y unidos en una lucha que conforma la tradición republicana de alcanzar la libertad y hacer valer la supremacía de la Constitución, avalado por una legitimidad democrática, producto de una consulta popular efectuada por nuestra Asamblea Nacional el 16 de julio de 2017, donde 7.676.894 ciudadanos expresaron su deseo firme de renovación de los poderes públicos, manifestación que se inserta en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, que dispone la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo como un derecho y como una responsabilidad. Además de esto, en acto público, el día 15 de agosto de 2017, personas que en el pasado integraron el Tribunal Supremo de Justicia reiteraron y confirmaron la cesación en sus cargos, razones por las cuales asumimos como gobierno judicial los deberes constitucionales de luchar por la independencia y la libertad que ansían los venezolanos, así como rescatar la credibilidad y la institucionalidad de los poderes públicos, en especial el del sistema de justicia, integrándonos nosotros como un tribunal inédito
en el ámbito de la competencia de cada una de las salas conforme a nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo de gobernanza judicial que vamos a realizar es garantizar la separación constitucional de los poderes públicos, el retorno de la legalidad, lograr la soberanía nacional, alcanzar el Estado de Derecho y, por ende, consolidar la democracia. Todo ello con la firme intención de encontrar el bienestar del pueblo de Venezuela. Nuestras acciones estarán enmarcadas en el estricto apego de la Constitución y de la ley, para lo cual realizaremos actos jurisdiccionales por medio de decisiones frente a las peticiones y solicitudes que realicen los ciudadanos, sustentados en el derecho interno venezolano y en el derecho público internacional. La línea de acción de nuestro trabajo será acometer los diferentes temas que afectan o interesan al pueblo venezolano, como las violaciones graves de los derechos humanos, garantizar sus derechos constitucionales y legales, protegerlo de vejaciones, torturas y secuestro, luchar contra el terrorismo, los carteles del narcotráfico, legitimación de capitales, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves que vienen sucediendo con la aquiescencia de personas que detentan cargos de poder en Venezuela. En fin, todos estos males que tienen atrapado al país en una crisis gravísima. Nuestra firme convicción es colocarle un rostro y un nombre a las personas que ejecutan y son cómplices de delitos que tienen empobrecida a una de las naciones con mayor potencial en el mundo y realizar todos los esfuerzos para que reciban el castigo de la ley. Para cumplir nuestros propósitos jurisdiccionales, nos basaremos en el principio de la justicia universal y la justicia transnacional, instando el deber de colaboración tanto de la sociedad civil en Venezuela, los órganos del poder público nacional en Venezuela y los países amigos de la democracia. Nuestras acciones también se alinearán a preparar una justicia transicional y de esta manera estar preparados para los cambios que están por venir en nuestro país, sentando las bases de los pilares de una nación que tienen que sustentarse en la justicia y en el Estado de Derecho. De esta manera podemos decir que aprendimos y evitaremos que vuelva el oscurantismo que se ha posado en nuestro país. La causa central de nuestra motivación es procurar un estado de bienestar, sustentado en la paz y en la justicia, siendo el clamor de los ciudadanos que activaron una resistencia pacífica a tenor de los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Los magistrados así lo entendimos y abogamos porque las soluciones de los problemas que aquejan a nuestra Venezuela, herida en su democracia, se procure con las diferentes formas de participación de los ciudadanos según lo previsto en la Constitución. Tenemos que alcanzar nuestros derechos, ejerciendo los mismos con valentía y firmeza. Invitamos a todos los venezolanos de bien a conformar una alianza para alcanzar nuestra independencia y nuestra libertad. Pedimos a los actores políticos que los posibles acuerdos que se pretendan se realicen en un verdadero diálogo, con la participación ciudadana y con la colaboración internacional.
para buscar salidas democráticas a la crisis política y humanitaria de Venezuela, activar un diálogo bajo la observación internacional y con mediadores imparciales. De esta manera, el pueblo confiará en un proceso de negociación. Tengan la confianza que nosotros, como Tribunal Supremo de Justicia, vamos a trabajar por la renovación del sistema de justicia mediante un plan conjunto que vamos a abordar con las universidades, los colegios profesionales, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, así como los grupos que conforman la conciencia jurídica del país. Nuestro trabajo no solo va a consistir en emitir decisiones sobre la problemática que vive nuestro país, sino también planes para la justicia transicional y planes para asentar las bases de una nación sustentada en la justicia y en la ley. Por último, pido a Dios que nos acompañe y nos ilumine en este ejercicio de la democracia. Gracias a todos. Gracias al magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a los magistrados por su patriótico compromiso con la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Y ahora contamos con lo que podría denominarse un regalo de los ángeles. La presencia en este acto de una de las más respetadas y admiradas intérpretes del piano a nivel mundial. Se trata de Gabriela Montero. Gabriela Montero, nacida en Venezuela y formada en los más destacados centros de excelencia musical del mundo, Gabriela reúne en sí las virtudes de ser una de las mejores artistas clásicas del mundo y una patriota venezolana carta cabal. Sus triunfos no la han separado jamás del dolor que viven los venezolanos. Por el contrario, Gabriela ha sido clave y relevante en el mundo de la verdadera naturaleza de un régimen cuyo único objetivo es mantener el poder. Ella también es cónsul honorario de Amnistía Internacional. Se destaca por hacer interpretaciones de improvisación en escena. Su último disco, que incluye el tema Expatriado, fue grabado con la Orquesta de las Américas y Carlos Miguel Prieto como director. Fue uno de los galardonados con el Latin Grammy. Gabriela se une hoy a este acto patriótico interpretando la música que le ha permitido llorar a Venezuela y triunfar en escenarios donde hasta hace muy poco solo reinaban artistas del género masculino. Es un placer presentarles a Gabriela.
escenarios alrededor del mundo en donde ha tenido la oportunidad de demostrar sus talentos. De esta manera, damos por concluido el acto de manera formal. Gracias por su asistencia y que Dios bendiga a Venezuela. De esta forma finaliza el acto de instalación formal del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que habían sido juramentados por la Asamblea Nacional de Venezuela, que era precisamente el órgano encargado de hacer cada uno de estos nombramientos, tomando en cuenta que en las elecciones de 2015 había quedado el Congreso venezolano en manos de la oposición. Sin embargo, se impusieron otros magistrados y estos serían los que realmente fueron electos bajo las reglas de juego. Recordemos que luego de esa juramentación del Tribunal Supremo de Justicia, amparados y elegidos a través de un comité de postulaciones por la Asamblea Nacional, comenzó en apenas horas una fuerte persecución a cada uno de los magistrados. Fue detenido el magistrado Ángel Serpa de la Sala Político-Administrativa y luego de esa detención comenzaron las visitas de la policía política a cada uno de estos magistrados que a lo largo de 2 meses algunos se refugiaron en embajadas, otros salieron del país por Colombia o quizás hacia las islas del Caribe y informaban incluso que fue el día de hoy cuando el último de los magistrados que había sido nombrado por la Asamblea Nacional pudo salir del país, ya que algunos de ellos, por ejemplo, se encontraban en la Embajada de Chile y no obtenían el salvoconducto necesario para poder salir del país. Ellos tuvieron que huir por Colombia a través de diversas vías y apoyo de otras instituciones para poder entonces sumarse a esta iniciativa. Algunos de ellos no están presentes, sin embargo, estarán justamente convalidando cada una de las decisiones, de las sentencias que emita este Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Un acto bastante concurrido, estaba una de las representantes de la Asamblea Nacional, también ellos enviaron una carta en apoyo institucional y completo a estos magistrados. Recordemos que también estamos a escasas horas de las elecciones y por tanto era un poco complicado que pudieran acompañar a cada uno de estos magistrados en la ciudad de Washington y no estar en Venezuela cuando están ocurriendo tantos incidentes. Nosotros entonces así los vamos a dejar con las imágenes de lo que es este acto de instalación del Tribunal Supremo de Justicia que acaba de finalizar y se tiene previsto que en media hora se haga una rueda de prensa por parte de estos magistrados que estarán entonces explicando los alcances de esta importante instalación que tuvo el privilegio de contar con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien no solamente respaldó y prestó las instalaciones de la OEA, sino que además fue quien abrió con palabras muy contundentes lo que fue este acto, entre otras cosas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos decía que la peor receta para enfrentar una dictadura es la cobardía y por tanto felicitaba a cada uno de estos magistrados que sabían el riesgo que estaban asumiendo y que les costó una salida forzosa de Venezuela y ahora un asilo político en Estados Unidos, en Chile, en México, en Colombia, justamente para asumir la recomposición de Venezuela. Nosotros entonces los dejamos con las imágenes desde la sede de la Organización de Estados Americanos.